Perdí aproximadamente algo más de 30 a 40 piezas de joyería. Perdí joyas por un valor de 75 a 150 mil dólares. Un sofisticado ladrón de casa robando barrios exclusivos de Dallas. Hasta que la cantidad no trascendió a la policía, el ladrón pudo básicamente hacer lo que quiso y cuando quiso. Siempre lograba sacarles distancia e ir por delante de la policía. Es muy sencillo robar en casa sin que te pillen, siempre que lleves guantes y no dejes huellas dactilares. Si no se dispara la alarma, te escaparás sin problemas, eso es así. Por lo que la policía debía ser igual de lista que el ladrón y tener un poco más de suerte. Se salió con la suya durante mucho tiempo. Puede decirse que era bueno en su trabajo. La joyería es un estilo de vida para las mujeres en Dallas. Mientras que las mujeres habitualmente en otras ciudades se ponen prendas como unos guantes, tal vez en ciudades como Minneapolis, o unas gafas de sol en Miami, en Dallas las mujeres son más elegantes y distinguidas. Siempre se ponen unos pendientes, un anillo o un reloj. En Dallas viven muchas de las personas más ricas del país. A principios de la década de 1990, un ladrón solitario realizaba robos nocturnos en los barrios más exclusivos de Dallas. Lugares como Bentry, Preston Rails o Preston Hollow. Cuando llegué a la puerta principal, viva, y enseguida supe que pasaba algo. Empecé a mirar a mi alrededor. Fui a mi dormitorio y advertí que había una ventana rota. Mi padre estaba allí y le pedí que llamara inmediatamente a la policía porque alguien había entrado a robar en casa. Mientras venían hacia aquí descubrí que se habían llevado absolutamente todas mis joyas. Describiría el área donde tuvieron lugar los robos como probablemente uno de los barrios más acomodados de Dallas, dentro de los límites urbanos. Algunas de las víctimas eran gente influyente y acaudalada. Había desde importantes presidentes de empresas a banqueros, pasando por rostros famosos de la tele o cowboys de Dallas. Llegué a casa tarde una noche, creo que había ido al cine, y al entrar noté algo extraño. Las cosas no estaban como debían. Y no es que estuviera todo revuelto, pero tuve una sensación extraña. Vi un cristal hecho añicos en el suelo junto a la puerta principal. Me acerqué, cogí una de las piezas y vi que había sangre. Todo estaba en silencio. Mi barrio es muy tranquilo. Miré a mi alrededor y pensé, madre mía, aquí hay alguien. Atravesé el cuarto y recordé que tenía un maletín y unos anillos de la Super Bowl. Ese día había ido a jugar a golf y me los había quitado. Dentro tenía mi cartera, así que de pronto fui a cogerlo. Pero ya no estaba. Me sentí muy violentado. Es ese tipo de cosas que te pasan una vez y no quieres que se repitan. Un robo nocturno puede ser muy aterrador y frustrante. El sospechoso normalmente planeará el robo con mucho tiempo para observarlo todo bien. Inspeccionará la zona varias veces si es necesario. Se aprenderá de memoria las luces encendidas, se pondrá guantes, no dejará huellas y es muy probable que ningún testigo pueda identificarle en una rueda de reconocimiento. La policía indagó acerca de 100 robos similares en los primeros 2 años de la investigación, y el número seguía creciendo. Las pruebas jamás apuntaban a un sospechoso en particular, pero los detectives empezaron a identificar un patrón común. Todos sucedían más o menos a la misma hora, y casi todas las víctimas de la primera época vivían cerca de campos de golf o riachuelos. Nuestra teoría era que usaba el lecho del río para subir o bajar y poder pasar a la parte trasera de la casa que quería robar. Le gustaba desmontar el marco alrededor de la hoja de la ventana y sacar sigilosamente el cristal. Pero si era demasiado difícil o complicado, rompía el cristal. Mi teoría es que si tenía que romper un cristal por la fuerza, lo rompía y se escondía otra vez en el jardín para ver si minutos después llegaba algún agente de la policía. La estrategia a seguir en todos los robos parecía ser la misma. El punto de acceso era normalmente un baño principal o el dormitorio. El ladrón cometía sus delitos a altas horas de la noche. La mayoría de veces
Los propietarios no estaban en sus casas. Los objetos principales que robaba eran de joyería muy cara. El ladrón, al parecer, tenía conocimientos porque sabía identificar las joyas buenas, piezas muy valiosas. A menudo dejaba la bisutería y solo se llevaba las joyas realmente muy valiosas. Al principio, en esta investigación en particular, esperabas que una parte de las joyas aparecieran en alguna casa de empeños o un mercadillo, que luego podría seguir la pista de quien hubiera vendido esa pieza en particular. Pero los objetos robados no aparecieron por ningún sitio. Estos son 2 anillos de la Super Bowl de las temporadas 71 y 72. Son las copias que tuvimos que comprar. Pocas veces me los pongo y en esa época no me los ponía. Siempre estaban en mi cajón o en el maletín. Pero fue una pena. ¿Alguien los tendrá en algún sitio? Llevo puestas algunas de las pocas joyas que no me robaron. Este precioso anillo lleva encastada la piedra del diamante de la abuela del que fue mi exmarido. Lo más importante es que tiene un gran valor sentimental para mí. Los pendientes, que van a conjunto con el anillo, y el collar, que combinan con los pendientes y el anillo, los tenía tasando en el momento del robo. No recuerdo muy bien, pero creo que perdí aproximadamente de 30 a 40 piezas de joyería. Me preguntaba siempre a dónde iba a parar todo lo robado. ¿Qué pasaba con los objetos? No aparecían por ningún lado ninguna de las valiosas joyas. Eso nos decepcionaba un montón. Era la época de las fiestas de Navidad. Estábamos a 1 de diciembre y teníamos nuestra primera fiesta de la temporada la noche siguiente. Así que aquel día fui al banco a buscar algunas de las piezas más caras, las que normalmente no tengo en casa. Me levanté por la mañana y no sospeché que hubiera pasado nada. Me duché, me vestí y me preparé para ese día. Fui a mi joyero a coger mis alianzas porque me las había quitado. Y no solo faltaban las alianzas, sino que la caja entera había desaparecido. Todo había desaparecido. En 1993, mientras aumentaba el número de robos de guante blanco al norte de Dallas, los investigadores adoptaron una acción más agresiva. No tenían un sospechoso, pero sí un patrón común en los robos que podía ayudarles a dar con el ladrón. Habíamos estado de vacaciones toda la familia. Cuando entramos en el coche hasta casa, vimos que había algunos fragmentos de cristal en el césped. Entonces pensamos que había pasado algo malo. Y naturalmente, al entrar en casa, vimos que nos habían robado en nuestra ausencia. Se llevaron un montón de joyas y algo de dinero en efectivo. El ladrón había cortado parcialmente el cristal de la ventana del baño principal. La alarma seguía activada. No se había disparado, por lo que aquella persona sabía perfectamente lo que hacía. El detective Day investigó algunos de esos robos. Ahora es agente secreto de la policía de Dallas. Solía escoger una habitación, como el baño principal o el dormitorio principal. En esas casas tan espaciosas, suelen guardar las joyas en estancias como esas. Y eso es justo lo que buscaba, porque las personas no instalan sensores de movimiento en sus dormitorios ni en sus baños, porque se levantan en mitad de la noche y eso dispararía la alarma. Está claro que aflojó cautelosamente la bombilla de la luz que había encendida para oscurecer todo el cuarto. Encontraron que las bombillas de la luz de seguridad habían sido aflojadas para que no alumbraran. Esa persona había hecho sus deberes. Probablemente había recorrido la casa, identificando cada uno de los lugares por donde tenía que pasar para que la alarma no se activara. También había una colilla de cigarro en el retrete, que según parecía habitualmente, era como su firma. La dejaba en cada casa. En la esquina de una de las casas había unos matojos de hojas. Había espacio entre los matojos y la casa. Estaba claro que alguien había estado allí, lo suficiente para fumarse al menos 2 o 3 cigarrillos. Tuve la impresión de que probablemente había estado fumando a la espera del momento adecuado para entrar. La mayoría de veces sospechan de alguien y no les importa señalar o mencionar quién creen que ha podido ser. Pensé primero que había sido uno de los obreros. No sabía si quizás un pintor, que por lo que fuera había ido a la casa. En su momento sospeché de las personas que trabajaban para mí. En tu casa entran jardineros o pintores. Justo me estaba divorciando en esos momentos e inmediatamente pensé que podría ser alguien relacionado con mi exmarido. Comprobamos a aquellas personas para descartarlas como sospechosas. Si hubiéramos encontrado más pruebas que apuntaran a una conducta de culpabilidad, quizás les hubiéramos puesto más vigilancia. Pero los robos continuaron y aumentó la presión sobre la policía de Dallas para arrestar al culpable. Así que los detectives hablaron con su supervisor con la idea de disponer un equipo especial destinado a atrapar al ladrón del norte de Dallas.
Así que formamos un equipo de fuerzas de despliegue. Y eran policías que normalmente trabajan en complejos de apartamentos vigilando el robo de vehículos y otro tipo de delitos. Pero los reunimos para que se concentraran en el entorno de este caso en particular. La intención de formar aquel amplio destacamento policial al ladrón en el mismo momento del robo, con las manos en la masa. Tomamos fotografías aéreas y marcamos en aquellas fotos las casas donde se habían producido los diferentes robos, donde se habían visto a personas sospechosas. Llegamos a la conclusión de que aquel ladrón de viviendas había pasado desapercibido de un barrio a otro, necesariamente por los cinturones verdes del campo de golf. Era como una lotería. Podías ponerte en un sitio, observar día y noche y esperar durante 3 semanas sin que pasara nada en esa zona en particular. Entonces, la noche que te ibas pasaba algo. No hay nada peor que estar junto a un riachuelo en agosto, plagado de mosquitos por todas partes, a la espera de que alguien se acerque y que al final no pase nada. Durante la operación de vigilancia policial en el campo de golf, 2 agentes sentados cerca de uno de los puentes vieron a una persona que se acercaba hacia ellos. El agente casi se sorprendió tanto como el posible sospechoso. El sospechoso siguió corriendo. Entre otras cosas, llevaba una riñonera rosa. Pero en la huida perdió la riñonera. Consiguió eludir a los agentes. Pero nosotros recogimos aquella riñonera que contenía una linterna pequeña y un paquete de cigarrillos Marlboro. Procesamos la linterna y las pilas de la linterna en busca de huellas dactilares. No hubo forma de identificar aquella huella, pero la pista de la cajetilla de cigarrillos era buena, porque coincidía con las pruebas que habíamos estado recopilando de las escenas del crimen. Teníamos buenas y malas noticias, porque a la vez que verificamos que se trataba de un único sospechoso, teníamos una descripción física general del hombre al que perseguíamos. La mala noticia era que al haber topado con él y no haberle atrapado en ese mismo instante, él se enteró de que le íbamos detrás y cambió su patrón de actuación. La única pista importante que teníamos hasta entonces se había evaporado. El 10 de enero de 1998 ocurrió un robo en la zona de Preston Hollow y en la casa de Harold y Annette Simmons. El multimillonario Harold Simmons y su esposa Annette vivían en una de las mansiones más seguras de Dallas. Su gran casa estaba protegida con un sistema de seguridad de alta tecnología, un muro de ladrillo, 2 perros y 2 vigilantes las 24 horas. El ladrón entró por la cara este de la propiedad a través de una ventana de un dormitorio de la 2ª planta sin que la alarma sonara. Los Simmons estaban de viaje. Una sirvienta informó del robo. Los Simmons hicieron un inventario de las pérdidas y denunciaron al menos 400 piezas de joyería robadas de su baño principal, por un valor total aproximado de 1,4 millones de dólares. El hecho de que el sospechoso hubiera logrado entrar en la casa sin hacer saltar la alarma nos indicaba 2 cosas. O le habían filtrado información desde dentro, o era un ladrón tan sofisticado que era capaz de frustrar el sistema de alarma. Registramos la escena del hurto, hicimos fotos. No había huellas dactilares. Investigamos a todos los familiares, empleados y a todos los empresarios de la competencia. Interrogamos a los trabajadores, pero no hallamos nada absolutamente, ninguna pista. Con robos de estas características, que se salen de lo común, hay pocos ladrones que se atreverían a intentarlo, por lo que tu lista de sospechosos es bastante corta. La forma de entrar era idéntica a la de otros robos anteriores que habíamos investigado en Preston Hollow y en Preston Trails. Este espectacular robo generó mucha expectación. Los Simmons ofrecieron una generosa recompensa a quien proporcionara información sobre los ladrones o sobre las joyas. Después de estudiar y agotar casi todas las pistas que teníamos, y sin haber hallado a el sospechoso, tuve un golpe de suerte, y el 13 de abril recibí una llamada de alguien que conocía al ladrón, que había cometido el robo en casa de los Simmons. Ese hombre fue sincero al decirme su nombre. Admitió que era adicto a la cocaína y me dijo que el nombre callejero era el hombre del pollo, Chicken Man. Un día conocí a una chica llamada Jennifer y se hicieron grandes amigos. Chicken Man tenía los contactos para conseguir las drogas que Jennifer quería comprar.
Yo trabajaba en un restaurante de comida rápida, de pollo. Y fue cuando Jennifer empezó a llamarme. Cuando venía me decía, míralo, el hombre del pollo. Yo trabajaba con pollos. Hacia finales de enero de 1998, Jennifer fue a verle y le dijo que tenía que contarle algo, pero que debía prometerle que no se lo contaría a nadie más. Estábamos sentados en un coche en la parte de atrás de un complejo de apartamentos. Charlábamos. Y aquel día había leído un artículo en el periódico y me soltó, me llamaba Pollo. Exclamó, ¿Pollo? Dijo. Mitch es el ladrón. Le contó detalladamente cómo fue todo a su amigo. Le dijo que su novio, llamado Mitch, había cometido aquel robo y que habían recibido $25.000 por las joyas que vendieron al perista. Jennifer y yo solo estábamos hablando. Y en aquel momento pensé que quizás con todo el colocón que llevábamos, no sé, quizás por eso había dicho lo que estaba contando. Pero en verdad no le di más vueltas. Este hombre proporcionó información específica y confidencial sobre el robo de los Simmons, incluido el hecho de que Mitch había entrado a la casa por la ventana del baño. También reveló al menos parte de su motivación para el robo. Mitch y yo nos peleamos. No fue un comentario racista, pero algo parecido. Por lo que fuera, me sentí insultado. Insultó a mi persona. En otras palabras, Mitch me humilló. Básicamente por eso llamé a la policía, porque Mitch me había cabreado de verdad. Pero no sabía que la bola también acabaría afectando a Jennifer. No podía arrestar así sin más a Mitch y a Jennifer basándome en la declaración de Chickenman. Tenía que buscar pruebas tangibles que pudiera presentar ante un juez. Chickenman tenía antecedentes penales, por lo que sería un testigo nada fiable, incluso peliagudo en el estrado. Nadie lo entendería. Le dije a Philpott que había una cosa que no pensaba hacer, testificar en contra de Jennifer. Y eso no le gustó a Philpott. Creo que él y yo tenemos un problema por ese motivo. Le expliqué que la única forma de obtener la recompensa sería darme la suficiente información para proceder al arresto. Sí, pensé en todo ese dinero, en la pasta que sería. Dijo, Philpott, recuerdo que una noche que estaba con Jennifer, con Jennifer fuimos a su complejo de apartamentos y Jennifer vendió unas valiosas joyas a una chica llamada Becky. El detective Philpott localizó a Becky Reno, quien confirmó que Jennifer Dolan le había vendido joyas hacía poco. En su declaración jurada ofrece detalles del encuentro. Conocí a una chica que cambiaba una rueda pinchada en un aparcamiento donde yo estaba. Estaba con un tipo negro. Preguntó si quería comprar unas joyas porque necesitaba arreglar el pinchazo. Me vendió 4 anillos y un collar por $40. Luego me dio las gracias por ayudarla y dijo que se llamaba Jennifer. Después empeñé los anillos en el Cash America Pawn. Cuando fuimos a la casa de empeño, nos contaron que las habían vendido legalmente a un cliente. Así que algunos de nuestros hombres localizaron a aquel individuo, lo interrogaron y, por supuesto, le incautaron las joyas. Cuando le quité los anillos a aquel hombre que los había comprado en la casa de empeño y me dirigí a casa de los Simmons, tenía un nudo en el estómago. Esperaba que aquellos anillos fueran de aquel robo y no de otro, que no pudiera identificar. Pero entré en casa de los Simmons, le enseñé los anillos y la señora los identificó, se los probó en el dedo. Creo que se me dibujó una amplia sonrisa en la cara. 4 meses después del robo en casa de los Simmons, la policía detuvo a Jennifer Dolan. Jennifer estaba en posesión de narcóticos ilegales. Cuando la entrevisté o le hice el interrogatorio, pienso que la cogí desprevenida porque le comuniqué que los cargos por tenencia de estupefacientes no eran los únicos a los que se enfrentaría. Cuando mencioné el nombre de Simmons, la chica se puso sumamente muy nerviosa, se asustó. Entonces hice algo que no había hecho antes y no he hecho más. Era bastante joven, se puso a llorar y entonces le miré y le dije, Jennifer, sé que quieres dejar todo esto atrás y sé que me quieres contar la verdad, que estás muy asustada. Te nota que estás muy asustada. ¿Prefieres que avise a tu madre para que venga? Respondió, sí. Le pregunté, Mitch es el ladrón, ¿verdad? Contestó, sí. Y apuntó, en realidad he hecho cientos de robos. Le pregunté que cómo lo sabía. Contestó que ella conducía el coche. En presencia de su madre, Jennifer Dolan empezó a relatar los detalles del robo en casa de los Simmons unos meses antes. Según como nos lo contó, ella había apeado a Mitch junto a la carretera. Miró mientras escalaba el muro de la parte trasera de la casa de los Simmons.
Dio vueltas con el coche durante unos 15 minutos y al regresar Mitch ya volvía a estar en la calle con una funda de almohada llena, repleta de joyas. Cuando llegaron a casa, vertieron el contenido de la funda sobre la cama y los dos empezaron a reírse porque no podían creérselo. Tras la emoción inicial, Mitch Shaw llamó a su perista para mostrarle lo gordo que era el botín. Según la descripción de Mitch, el comerciante se imaginó que Mitch había entrado en casa del multimillonario Harold Simmons. A Jennifer y Mitch les entró el pánico al ver las noticias, pidiendo al perista que les ayudara a deshacerse de las joyas. A cambio de más de $1 millón en joyas, el perista solo le dio a Mitch $25.000. Mitch realmente no daba valor al dinero. Jennifer sí. Él prefería quedarse en un apartamento de una sola habitación. Le encantaba y creía que era un gurú de la informática. De hecho, eran dos caracteres que no casaban juntos. Ella era extrovertida, le gustaba la fiesta, se lanzaba a la piscina. Había muchos chicos que se interesaban por Jennifer porque era muy guapa. Y no sé por qué estaba con Mitch. ¿Qué hacía con él? Porque Mitch no salía nunca de casa. Él no hacía nada. Mitch no la llevaba a ninguna parte. No puedo decir que intentara impresionar a nadie, porque nunca tuve a quien impresionar. Creo que lo hacía por una satisfacción personal. El detective Philpott hizo ver a Jennifer que su relación con Mitch había terminado y que probablemente iría a la cárcel por el robo de los Simmons. Pero también le ofreció una posible salida. El acuerdo era que si Jennifer se comprometía a cooperar para recopilar información sobre Mitch y el perista, la dejaría ir aquella misma noche sin tener que encerrarla ni presentar cargos, y que haría una recomendación a la oficina del fiscal del distrito para que se le redujeran o desestimaran los cargos. Se marchó, no volví a saber de ella. Aunque Jennifer Dolan había aceptado el trato del detective Philpott y regresó a Mitch Shaw, nunca cooperó totalmente con la investigación policial. Después de un periodo de vigilancia, la policía decidió arrestar a Mitch Shaw a partir de las pruebas existentes. Emitieron una orden de arresto sobre Jennifer. Cuando no volvió para hablar con el detective Philpott, fue cuando expidieron una orden de arresto y fueron a buscarla para arrestarla. Cuando localizaron por fin a Jennifer, en un motel, estaba con Chickenman. Es gracioso. A mí me dieron la recompensa y entre Jennifer y yo nos pulimos los 25.000. Nos gastamos la pasta. Sí. Me contó que le había dado la mitad a Jennifer. Fue lo primero que dijimos. Tío, este dinero es una gozada. Sí, seguro. Fue muy irónico cuando ella exclamó, esta noche nos puliremos la recompensa. Y yo contesté, sí, seguro. Le pregunté si ella no estaba enfadada con él. Él era quien los había entregado. Tenía que saberlo, pero dijo, sí, pero somos amigos. En 1999, la oficina del fiscal del distrito juzgó a Thomas Mitchell Shaw, acusado del robo del $1 millón a los Simmons. Jennifer Dolan indicó nuevamente que cooperaría en el proceso a cambio de un indulto. Si te paras a pensar, Mitch Shaw y Jennifer Dolan eran casi Cary Grant y Grace Kelly. No eran exactamente la imagen que tienes cuando piensas en ladrones de joyas. Y es que Mitch era más bien un aburrido informático introvertido y apenas salía de la habitación. Evidentemente pasaba muchas horas delante del ordenador. Jennifer, por otra parte, se pasaba muchas horas drogándose. Me reuní con el fiscal que habían asignado al caso varias veces, antes de que el juicio se iniciara para concretar la historia. La primera vez que estudiamos el caso, vimos varios temas legales relevantes que había que superar. En nuestras conversaciones insistió varias veces que no era un caso muy sólido. Sin huellas dactilares, sin ADN, sin una confesión de Mitch admitiendo el delito. Lo único que teníamos era el testimonio de una chica, drogodependiente, para ser francos y sinceros. Nuestras principales pruebas eran los 2 anillos. Teníamos los anillos que la señora Simmons había identificado. Teníamos gran cantidad de objetos que habían sido sustraídos y solo recuperamos una porción muy pequeña del total. Reno prestó declaración. Era quien había comprado los anillos a Jennifer a cambio de dinero en efectivo. Pero aquello corroboraba completamente la participación de Jennifer Dolan. No implicaba por sí solo a Thomas Mitchell Shaw. Cuando empieza el juicio, lo que sucede es que Jennifer Dolan le dice a su abogado que no participará ni hablará, que no testificará. No creímos que haría un desacato al tribunal y que testificaría y que mentiría, pero estaba convencido de que al menos subiría al estrado, pero no quiso.
Chickenman nunca acudió a la citación y, lo peor, jamás testificó. Pero, irónicamente, mientras estábamos en la comisaría reunidos discutiendo el caso, el detective recibió una llamada, porque acababan de recibir un soplo desde la cárcel. Era un mensaje de un convicto, Daryl Hartman, el cowboy, un recluso chivato. Hartman explicó que conoció a un hombre llamado Shaw mientras esperaban para ver al médico en la enfermería de la cárcel. Shaw le preguntó si conocía a alguien que comprara objetos robados como los que él había enterrado. El cowboy también tenía problemas psiquiátricos. Tenía indicaciones psiquiátricas de curas en la enfermería de la cárcel porque oía voces. Por eso, cuando los detectives fueron a hablar con él, lo que hicieron fue grabar toda la entrevista. La otra persona presentada cuando Daryl Hartman prestó declaración era un agente de seguridad pública de Texas que llevaba un micrófono en la gorra. Durante el juicio a Mitch, su abogado Doug Mulder atacó la credibilidad de Hartman. Mulder hizo un trabajo brillante pinchando al cowboy, el enfermo psiquiátrico de la cárcel que oía voces, insistiendo en las preguntas. Como fiscal, lo único que puedes hacer es quedarte ahí sentado, escuchando y pensando. ¿Cuándo terminará esto? También es muy incisivo con preguntas sobre la conversación grabada que había tenido con los detectives. Por lo que, nada más terminar, el testigo se vuelve hacia mí y le ofrezco la cinta, sujetándola con la mano. En esa situación, Doug había montado un espectáculo tal con la cinta que él lo tenía muy difícil para objetar. E inmediatamente manifestó, ¿sabe? No tenemos ninguna objeción. Estábamos en el pasillo. Me preguntó si conocía a alguien que comprara joyas. Me contó que tenía algunas piezas que había conseguido en una casa en el norte de Dallas. Esas fueron sus palabras. Cosas como relojes, anillos, diamantes y demás. Me dijo que era de valor, que tenía material bueno. Y escuchándolo mientras prestaba declaración a través de la cinta, fue la primera vez que el jurado ató cabos. Dijo, tío, voy a matar a esa zorra. Porque esa zorra ha ido a la pasma y ha firmado no sé qué papeles declarando que yo era el que hizo el robo. Y que entré en la casa de un ricachón, la casa de un millonario. ¿Le dijo que era el autor de los robos? Sí, dijo que era el ladrón, dijo que era el ladrón. Creí que la argumentación había funcionado, que el jurado lo había entendido, pero no sabía qué iba a pasar. Solo hacía falta que una sola persona pensara que Jennifer había sido la responsable de tender una trampa a Mitch. No creo que nadie supiera cómo iba a reaccionar el jurado o qué visión tenía del caso. No había otro remedio que esperar. Cuando el jurado regresó con el veredicto de culpable, me quedé muy satisfecho. Entonces me sentí realmente feliz. Pero cuando lo condenaron a 7 años de libertad condicional, no lo encajé bien. No supe entender cómo podía ser. No me sorprendió que el jurado se inclinara por la libertad condicional. Llevo en esto muchos años y con el tiempo aprendes a no sorprenderte por las decisiones de un jurado. El hecho de que alguien pudiera entrar a robar en casa de otra persona o sustraerle objetos personales por $1 millón sin tener que entrar a la cárcel por ello, después de haber sido declarado culpable, no me cabía en la cabeza. ¿Cómo podían pasar cosas así? Y eso hizo que me prometiera que iba a encontrar más casos y presentaría algunos más para intentar resolverlos. Fue una decepción para el Departamento de Policía de Dallas y especialmente para el detective Philpott que Thomas Mitchell Shaw solo estuviera en libertad vigilada tras haber robado $1 millón. El detective no tiró la toalla. Retomó su trabajo para encontrar más casos en los que Shaw pudiera haber sido responsable. Por supuesto. Sabía que Mitch había cometido cientos de robos. El jurado no tenía ese privilegio. Después de esa primera condena, dudo mucho que Philpott quedara satisfecho. Una de las cosas que hace un buen detective, que haría un buen detective criminal, tras haber identificado un patrón y tener identificada a una persona responsable, es seguir revisando todos los casos. El robo prescribe al cabo de 5 años. Tuve que seguir pensando que todos aquellos robos, la primera vez que fueron investigados, no existió el nombre de un posible sospechoso. ¿Qué se me ha pasado por alto? Continúas con el mismo caso una y otra vez. Sabía que muchos de aquellos robos habían tenido lugar hacía 5 años y finalmente habían prescrito. Seguí adelante, probablemente estudié 40 o 50 delitos hasta que encontré uno en el que había en la escena del crimen sangre. Sangre junto a la puerta de acceso.
Hace 10 años, a un ladrón rompiendo una ventana para entrar en una residencia, le hubiera dado igual cortarse con los cristales y dejar una mancha de sangre. La sangre estaba en un trozo pequeño de tela blanca. Me pareció que sería una muestra difícil porque no era particularmente fuerte. Era más bien tenue, pero aún así la analicé. Pude obtener una orden judicial para extraerle sangre a Mitch y compararla con la sangre hallada en aquel lugar. Realicé la prueba de ADN de aquella muestra y archivé un perfil de ADN parcial. Las áreas reaccionaron sobre la muestra de la prueba coincidiendo con el perfil del ADN del señor Shaw. Fue la primera vez que vi a Mitch asustado. Creo que rápidamente se dio cuenta de que podría tener problemas gordos, problemas importantes, que al final quizás revocarían su libertad condicional. La prueba en el segundo caso era aplastante. La defensa no tenía argumentos para rebatir. En realidad, cuando se expuso la prueba del ADN, Mitch cambió su declaración de inocente a culpable y se puso a merced del jurado. Mitch fue sentenciado a 5 años en el penitenciario de Texas. Una sentencia de 5 años por un caso de robo como aquel me parecía poco. Mitch Shaw finalmente ingresaría en prisión. La prueba del ADN generó incluso más atención mediática en el caso, lo que a su vez aportó una nueva pista inesperada. Empecé a leer el Texas Monthly, que era una revista que de hecho estaba en la sala de espera. Había una historia de un ladrón de casas. Lo habían titulado El ladrón de guante blanco. Me enfrasqué en la lectura. Me pareció interesante, es un ladrón. Nada más empezar a leer y ver las cosas que había hecho esa persona, me dio la impresión de que se parecía mucho a lo sucedido en nuestra casa. Recibí una llamada de un médico que vive en la zona de Preston Hollow de Dallas. Contamos al detective Philpott que habíamos pedido a los agentes que investigaron nuestro caso que cogieran una muestra de sangre. Con aquella muestra de sangre, tal vez merecía la pena buscar si el ADN coincidía. Llamé a los forenses y lo comprobaron. Habían preservado la sangre en buenas condiciones y con total fiabilidad. En el segundo caso, la muestra de la prueba que enviaron hasta el laboratorio también era una mancha que habían recogido en un trocito de tel blanca similar a la anterior y de un tamaño muy parecido. No obstante, la mancha era visiblemente más oscura, algo más concentrada, y pudimos obtener un ADN completo de aquella mancha que coincidía totalmente con el perfil del ADN de Mitch Shaw. Nos llamaron al cabo de unos días para confirmar que el ADN coincidía. Tras cumplir 2 de los 5 años de condena, Thomas Mitchell Shaw estaba a punto de salir a la calle por buena conducta. Pero el detective Philpott tenía otro caso de ADN que lo inculpaba. No iban a soltarle del penitenciario, así que salió del centro, pero ingresó de nuevo en la prisión del condado de Dallas a la espera del segundo caso del ADN en el tercer robo. Y lo que pasó fue que tardamos un año, después de las pruebas del ADN y todo lo demás, en llevarlo otra vez a juicio. El detective Philpott estimó conveniente dejar correr el caso junto con el fiscal del distrito si Mitch cooperaba con ellos y les daba la información que querían sobre los robos. Era una oportunidad de contar a cientos de víctimas que tal vez habíamos tardado mucho tiempo en resolver su robo, pero que podíamos decirles quién lo había hecho. El detective Philpott ofreció a Mitch Shaw ahorrarse una tercera condena por robo que sería mucho más larga si Mitch cooperaba y esclarecía los cientos de robos anteriores que supuestamente había cometido. Para sorpresa del detective Philpott, Mitch Shaw ordenó a su abogado que declinara la oferta. Habría un tercer juicio. 3 días antes de que pusieran de nuevo fecha al juicio, el abogado de la defensa me llamó. Y es que Mitch, al parecer, había decidido intentar hacer un trato conmigo. Mitch Shaw finalmente convino cooperar con el detective a fin de evitar una tercera condena. Mitch tendría que acompañar al detective y recordar todas aquellas casas en las que había robado. El detective Philpott y yo fuimos a la cárcel a recoger a Mitch en varias ocasiones, no solo un día, y dábamos vueltas en coche. Conducíamos por el vecindario y Mitch señalaba una casa y decía, ah, sí, recuerdo que en esa casi me pillan. Tuve que salir por patas y saltar desde la segunda planta. Eran casas en las que había entrado a robar hacía muchos años, y yo recuerdo que había estado investigando aquellos casos. Pero él tenía mejor recuerdo que yo. Íbamos a un sitio de comida rápida, le comprábamos una hamburguesa y seguíamos conduciendo mientras él se la comía. No se molestaba. Me dejó atónito su peculiar memoria.
Se acordaba de todo, incluso de los nombres de algunas de las víctimas. Lo que más me sorprendió personalmente fue que me enseñara, cerca del área de Preston Trails, el lugar hasta donde ella conducía, aparcaba y esperaba a que él volviera con el botín. Aquel lugar estaba a unos 30 metros de mi casa. Me hubiera salido más a cuenta mirar por la ventana que estar ahí tirado cerca del riachuelo. Varias veces comentó que le complacía la emoción que le daba el riesgo al entrar en aquellas mansiones, el saber que podía lograrlo. No entiendo a las personas que entran en casa de otra solo por la emoción que provoca. No entiendo por qué no pueden entender lo mucho que duele de repente perder algo, que te quiten algo que significa tanto, no por su valor material, sino porque es una joya que te ha regalado alguien a quien quieres mucho. Mitch Shaw indicó 311 casas en las que podía recordar haber robado a lo largo de una década de trayectoria delictiva. El detective reabrió cientos de casos sin resolver. Gracias a la cooperación de un solo sospechoso, el Departamento de Policía de Dallas cerró 304 casos. Aquel tipo evidentemente admitió haber robado en casas del vecindario, incluida la mía, y así fue como descubrí que aquel hombre al menos había admitido haber robado en mi casa. Ahora ya no vivo allí, me trasladé hace algunos años, pero pensé, vaya, qué interesante, ¿cómo se llama? ¿Haré polvo a ese tipo? No, fue como, lo habéis atrapado y ahora irá a la cárcel. No, creo que fue libertad condicional. ¿Cómo? ¿Cómo ha conseguido la condicional? Seguro que disfrutó engañándonos a todos. Lo que fuera que sintiera en ese instante me sorprende. Y por lo que parece es alguien que pensaba que era una gran victoria. Mitch Shaw robó más de $6 millones en joyas y en efectivo durante casi 10 años de robos en casas. Seguro que pensaba que era un super sabueso y tenía esa impresión. Y tengo que admitir que se salió con la suya durante mucho tiempo. Creo que lo único que ha cambiado sin duda es que cuando nos vamos lo compruebo todo. Y siempre le digo a mi esposa, ¿has dejado todas las joyas en la caja del banco? Lo que acabó con Mitch fue su novia, un informante y 2 anillos. Chickenman vendió a Jennifer por... cualquiera que fuera la razón, no hay amores y desamores entre adictos al crack. Con Jennifer era como en una tienda de caramelos, porque ella viene de una familia muy adinerada. Jennifer ahora vive a las afueras de Dallas y tiene un trabajo. Creo que las cosas le irán bien, porque no la he visto más en ambientes de drogas. No hay rumores de que haya recaído. Si algún día vuelve, lo sabré. No tuvo demasiados reparos y problemas a la hora de implicar a Mitch Shaw. Mitch me preocupa un poco. Está en libertad condicional y periodo de prueba a la vez. Si mete la pata, empezará todo de nuevo. No puedo hablar mal de Mitch. Mitch siempre ha sido tal y como es. Básicamente nos llevamos bien hasta que no se diga lo contrario. De vez en cuando tenemos suerte. Nos enteramos de algo. Los delincuentes son animales de costumbres. Y cuando cometen errores, nosotros los aprovechamos lo más rápida y efectivamente posible. Solo espero que no siga con su estilo de vida. No creo que lo haga, pero si alguna vez ve este programa, saber que le consideramos sospechoso si este tipo de robos se producen otra vez.